Es un gran gusto tener la oportunidad de compartir contigo el resumen del Ágape en Vivo sesión 510, entendiéndome cómo soy habilitado para ser hijo divino. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. La promesa de conformar a cada hijo que Dios engendra en semejanza con Jesús se cumple habilitándole para que funcione participando en la naturaleza divina. En este ágape, el Espíritu Santo nos muestra la provisión dada para que cada uno, y así todos sin excepción, vivamos el propósito eterno de Dios. La provisión que me habilita en la naturaleza divina está disponible y accesible 24/7. Todos venimos de la existencia desprovista. Dios se encarga de remover los estorbos que están en mi raciocinio o mi manera de creer para aceptarme provisto y ser habilitado para vivir semejante a Jesús. El asunto es ser y entender esa sencilla y profunda palabra. ¿Quién soy? Todo lo que Dios va haciendo en el proceso de renovar tu entendimiento se ocupa de ensamblar quién tú eres, no solamente por añadir información, sino que toda la información que el Espíritu Santo provee viene con el poder divino para hacerte entender, permitirte ver y hacerte entender. Y esas son dos fases importantes que tenemos que aprender a vivir. Si nosotros recibiésemos de manera ordenada y correcta la provisión que Dios nos ha dado y que es universal y es idéntica a todos, porque a veces tenemos conceptos, ¿no? Que hay personas que tienen entendimiento como un don, ¿no? Y por lo tanto, pues no es para todos, así que si a ti no te tocó, pues a ti no te tocó entender, ¿no? Y te adaptas a eso y te aceptas no provisto. Pero el problema de ese entendimiento es, número uno, se vuelve una fortaleza que te niega el conocimiento de Dios, porque tú ya te aceptas fuera de. Y número dos, al no estar abierto a recibir la mente de Cristo y el entendimiento que te es dado con ella, pues no vas a tener las vivencias que van con el entendimiento que Dios da. Entonces, Dios va a trabajar en remover estos estorbos que están en el raciocinio, en la manera de pensar y de creer de cada uno de nosotros, para traernos a aceptarnos provistos y aceptarnos en el proceso de ser habilitados. Y empecemos allí hoy. Sin excepción, todos venimos de la existencia desprovista. Y en esa existencia cada quien está tratando de adquirir, de lograr, de asegurar, de retener. Y obviamente hay mil estilos de hacerlo. Desde la manera más, hablo en términos humanos, la manera más digna y correcta hasta la manera más vil y perniciosa, ¿no? Pero se persigue el mismo fin, tener, lograr, asegurar, etc. Dios nos trae a su familia y es preciso reafirmar que lo hace basado en su capacidad de hacerlo. Por lo tanto, somos trasladados del reino de las tinieblas, donde existe toda esa maldición y problemas, a el reino divino, donde existe
bendición, que quiere decir todo el bien que Dios es capaz de hacerte. Pero eso ya ocurrió por gracia, no es por méritos, no te lo ganas, te es dado porque Dios es amor. Pero no lo sabes vivir, ninguno lo sabemos vivir de entrada. Dios sabe esa condición en la que todos iniciamos y ha provisto y se ha comprometido, que es la parte maravillosa, porque esta provisión no es fluctuante. ¿Te das cuenta? Esta provisión no está sujeta a si me caes bien, si estoy de buenas, si se da. No, esta provisión es absoluta, es firme, es inalterable y está disponible y accesible a cada uno de nosotros 24/7. La destrucción del raciocinio humano permite mi habilitación en la naturaleza divina. Al nacer de Dios, tienes derecho a todo lo que respecta a la vida divina, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas capítulo 4, verso 6. Pero es únicamente con tu participación en la destrucción del entendimiento humano que Dios construirá en ti el raciocinio divino donde hay provisión absoluta. Pero cuando tú no has recibido esta verdad y vives el proceso del choque de esta verdad con lo que tú traes puesto y te atreves a comprobarla y a permitirle a Dios desbaratar todo este esquema al que has estado sujeto, en el que te has desarrollado, y particularmente si en este esquema de lo que Dios llama maldición, que es la falta de su bendición, tú crees que has logrado, y eso que has logrado te ha costado. Entonces Jesús asevera y dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y donde está tu corazón, ahí está tu amor, ¿sí? Y tu arraigo, por lo tanto. Entonces, para transicionar, no espiritualmente ya Dios te trasladó. Si tú recibiste a Jesús, ya no estás en el ámbito de maldición. Tú has renacido, el espíritu sujeto a maldición ya fue destruido, se te ha dado un nuevo corazón, eres un nuevo espíritu nacido de Dios. Ahora el trabajo está en habilitarte para que lo vivas, porque desde el instante que tú naciste de nuevo, fíjate lo que sucedió, naciste heredero de Dios. O sea, por nacimiento, tú ya tienes toda la provisión, todo es tuyo. Escucha a Dios decírtelo. En Gálatas capítulo 4, Dios dice, por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es algo que necesita venir a ser parte de tu identidad, de tu raciocinio, porque esto es como Dios transforma tu existencia. Pero mientras no ocurra esta verdad en ti, mientras no se establezca esta verdad en ti, entonces, ¿qué sucede? Pues allí mismo en Gálatas 4, el Espíritu Santo nos dice esta terrible situación. Y dice en el versículo 1, mientras el heredero es niño, en nada, escucha bien, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aplícatelo. Mientras yo sea niño, en nada soy diferente a un esclavo, aunque ya soy señor de todo.
Y esta es la condición en la que nos encontramos cuando ignoramos lo que somos por gracia, ignoramos cómo vivirlo, y entonces nos encontramos sujetos a un entendimiento donde esto o no existe o estamos en el conflicto de que lo leemos en la Biblia, lo escuchamos en sesiones, pero no lo podemos vivir. Mi habilitación para participar como hijo divino. Soy habilitado por el trabajo del Espíritu Santo, que es el único designado por Abba para hacerme saber lo que me ha sido dado, y lo hace acomodando lo espiritual con lo espiritual. Entonces, hoy vamos a permitirle a Dios continuar aclarándonos cómo vivir lo que ya está provisto. Porque tú no has sido provisto o provista de un poquito de esto y un poquito de aquello, no. Por nacimiento, tú eres ahora dueño de todo. Para algunos eso, cuando no entendemos que ese ser dueños no quiere decir yo voy a hacer las cosas a mi antojo porque soy dueño. No, en el reino de Dios es incorruptible. La naturaleza de Dios es incorruptible. Por lo tanto, funciona estrictamente en la manera dispuesta por Dios y por lo tanto es seguro. Entonces, ¿de qué forma tú y yo vamos a venir a participar y disfrutar de todo lo que ya es nuestro? Pues se nos tiene que habilitar. De esto depende todo. Porque si no soy habilitado, entonces no lo voy a vivir. No importa cuánto tiempo pase, mi entendimiento sigue funcionando bajo un esquema que no puede ni comprender, ni mucho menos vivir en la naturaleza divina y en la herencia que Dios nos ha dado. Vayamos entonces directo al asunto de habilitación. Lo maravilloso de la provisión para ser habilitados es que la opera Dios mismo en ti. No hay terceras personas y por lo tanto no puede haber fallas. Voy a pintar un escenario para que tú lo puedas entender. Y está descrito, no lo estoy inventando, está descrito cuando en 1 Corintios 2 se nos dice que a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo venimos a saber? Porque el Espíritu nos enseña acomodando lo espiritual con lo espiritual. Aquí ocurre una situación. Algunos de nosotros, quizá muchos, traemos puesto un esquema en el entendimiento humano que prácticamente dice esto: lo espiritual y la realidad terrenal son dos cosas completamente diferentes. Lo espiritual no tiene aplicación a la realidad terrenal. Y este esquema es un engaño, pero cuando esa es tu creencia, entonces todo esto que Dios habla es como algo futuro, algo que no tiene que ver mañana en tu trabajo, no tiene que ver al rato en tu vida familiar, no tiene que ver cuando estás en crisis, no tiene que ver con tu condición o tu situación económica, etcétera, etcétera. Y por lo tanto allí, ¡pum!, todo lo que Dios hable queda en lo bonito, pero no se aplica a mi realidad diaria. Y cuando ese engaño lo traes puesto, entonces el trabajo de Dios de habilitarte está bloqueado en ti, porque tú escuchas y Dios hace su obra de alumbrar los ojos de tu entendimiento, pero los argumentos que provoca ese
ese engaño, esa fortaleza que está en tu entendimiento, en tu raciocinio, inmediatamente lo ubica en esa cajita. Eso es futuro. Qué bonito, qué bueno. Pero yo tengo que ocuparme de la realidad. Y entonces tienes tu caja de herramientas para tu realidad, ¿no? Viene Dios, Él entiende todo eso, Él ve las cosas clarísimas. Si alguien no vive confusión es Dios. Él nos ve, nos entiende, nos conoce y por supuesto que tiene la solución a esta condición nuestra. Pero fíjense que aquí Dios no va a ir directo a esa fortaleza para destruirla, porque yo, voy a ponerme yo en ese estado como ejemplo, yo no le voy a dar permiso y Él necesita que yo le dé permiso. Entonces Dios va a trabajar por otro lado. Él va a trabajar para traerme a fe, para traerme a amor. La fe divina obra por el amor. Y Él va a ir construyendo en su relación conmigo, como contigo, estas evidencias de amor, de fidelidad, porque eso es fe, es su fidelidad, que lleguen a un punto en mi vida donde esta fortaleza que yo acepto y creo y vivo sea desafiada por esta evidencia que Él ha edificado y que estas dos cosas ya no puedan coexistir. Y aquí llegamos a un punto crítico en el proceso de habilitarme, ¿sí? Porque si esta fortaleza puede ser derribada y Dios no tiene problema en hacerlo, así, pero yo soy el problema, yo tengo que querer, yo tengo que aceptar, ya no someterme a esta manera de creer y de pensar, porque ahí está el meollo de todo. Entonces, vengo a este momento en mi existencia donde me abro a creerle a Dios y a dejar de someterme a lo que siempre he creído y la manera en que siempre he pensado. El día que tú y yo entendemos esto y lo vemos repetido una y otra vez y vemos el producto de lo que Dios hace cuando tú ya no te sometes a tu vieja manera de pensar, sino te sometes a su palabra. Entonces las cosas empiezan a caminar y a agarrar velocidad, porque llegas al punto de reconocer de manera más rápida la guianza del Espíritu Santo hacia la verdad y el jalón del engaño que no está resuelto en ti y el conflicto que eso causa. El conflicto entre la mente carnal y la mente de Cristo es constante. Aprendo a elegir la mente del Espíritu para ser habilitado por Dios. Cada hijo tiene que aprender a sacrificar la mente carnal para vivir la enseñanza del Espíritu Santo y ser guiado a la provisión divina. Hemos hablado de las dos mentes, la del espíritu y la mente de la carne, ¿no? Y Dios nos dice en Romanos 8, estas dos se oponen entre sí. Entonces, tú y yo tenemos que estar despiertos a esta verdad para vivir correctamente nuestra habilitación en la vivencia de ser hijos de Dios. No hay para dónde hacerse, esto está ocurriendo. En tu diario vivir, tú estás enfrentando situaciones, viviendo tus relaciones, viviendo contigo mismo, en tu espiritual, mi cuerpo, etcétera, etcétera. Y lo estás haciendo ¿con qué? Con el entendimiento que tienes. Y cuando todavía no estamos claros en que todo el entendimiento construido
en el ámbito humano tiene que ser renovado, lo cual quiere decir, ese entendimiento ya no va y Dios tiene que darme el entendimiento divino. Y si lo pudieras visualizar así, son campos opuestos y tú estás aquí en medio eligiendo a quién te vas a someter. El campo terrenal, humano, exige obediencia, exige sumisión. Puede ser temor, puede ser celos, pueden ser envidias, puede ser soledad, puede ser lo que sea, puede ser pobreza, puede ser necesidades, puede ser lo que sea. Todo tiene su forma de razonar, sus estructuras construidas en ti por las vivencias. Nada que ver con la realidad divina que hoy disfrutamos o se nos ha dado como hijos, pero mientras yo siga obedeciendo esta manera de ver y de pensar, no puedo ser habilitado para vivir lo divino porque yo elijo seguirme sometiendo a esto. Pero en ese encuentro, en esa confrontación, no estoy solo. Si me veo solo, híjole, pues voy a errar muchas veces, ¿no? Pero esa no es la provisión. Efesios capítulo 1, ahí Dios primeramente nos dice que esto no es algo casual para Él, que Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados, hechos sus hijos y resultemos santos y sin mancha delante de Él. Luego, más abajo dice, eso tiene que ser anunciado, eso es el Evangelio, y el día que creemos, ese día Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces te das cuenta, aquí están estos campos opuestos. Aquí estás tú en medio, la nueva criatura, nacida de Dios, hecha para vivir lo divino. Ya no eres el espíritu esclavo, eres ahora un ser divino hecho para vivir la naturaleza de Dios. Pero no, ese ser divino no existe solo. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, tú nunca estás solo para tomar decisiones por tu cuenta y ver si aciertas o fallas, si puedes o fracasas. ¿Te das cuenta? Eso sería terrible. ¿Cómo vas a hacer eso a una nueva criatura? Eso sería peor que dar a luz y abandonar al niño que se atienda solo. ¿Cómo crees que Dios te va a engendrar, te va a hacer nacer de nuevo y te va a dejar a la deriva a ver qué eliges tú por tu cuenta? Eso sería una terrible infidelidad y eso no puede suceder. Pero aquí está el problema. El hijo, la hija, que no se sabe provisto. Y ahí está el Espíritu Santo, pero su entendimiento está en cero. Entonces no recibe, no se deja servir. Sigue operando como era en su existencia humana, donde sí estaba solo y donde sí tenía que ver cómo le hacía y sí cometía todos los errores del mundo, porque bueno, pues, ¿cómo aciertas en una naturaleza donde no hay provisión divina? Entonces el trabajo de Dios es un trabajo perfecto, ordenado, que tiene que ir ensamblando en tu entendimiento de manera correcta la funcionalidad que tú requieres para que participes en la provisión que se te da y participes en la renovación, que es destrucción de este esquema racional, de esta manera de pensar y de creer, y la construcción de la mente de Cristo, del entendimiento divino, de la sabiduría de Dios en ti.
Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!